que se llama el movimiento circular uniforme. ¿Y por qué se llama movimiento circular uniforme? Al igual que en el anterior, es un movimiento que va a ser siempre el mismo, ¿verdad? Este de acá es un claro ejemplo, ¿verdad? El de estos juegos mecánicos, donde uno se sienta ahí y por más rápido que uno vaya, pero no va a cambiar su distancia desde el centro de la montaña o desde el centro del aparato hasta donde usted está sentado. No va a cambiar, ¿verdad? Va a ser la misma distancia. Y esas son una de las cosas que se estudian aquí, en el movimiento circular uniforme. Entonces, veamos acá. Dice, en el caso A, estos son los casos que hay. Este es el caso A, este es el caso B. En el caso A, ¿qué es lo que impide que la piedra deje el movimiento circular? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que usted está acá, amarra una piedra a un cordel, a una cuerda y empieza a darle vueltas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que impide que la piedra deje el movimiento circular? Como lo tiene amarrado, profe, a la cuerda Profe, que sería el tiene peso, ahí. profe, el peso. Ajá. Acordémonos del peso. Correcto, el peso y porque está amarrado también, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas son las que permiten que ese movimiento se mantenga. Ahora, es esta pregunta, ¿tiene la piedra la misma velocidad en todos los puntos de su recorrido? Podríamos decirlo que no, profe. ¿Tendrá Bueno, la misma velocidad? dependiendo cómo la tome, va. Ajá. Porque usted sabe que cuando usted uno va a agarrar una cuerda, el movimiento que va en una rotación. Correcto. Entonces llega un momento que empieza menos y ahí sigue, es más el movimiento. Cuando empieza menos. Y después... Cuando está en su rotación, Ajá. es más acelerado. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dicen los demás? Dinia. Pamela, ¿me escucha? Lenny, ¿me están escuchando bien? Adeli, Ivania. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces tenemos ahí eso y la explicación que nos dio José Alfredo es una explicación, ¿verdad? Nos dice que su velocidad va a cambiar con respecto a la posición, ¿verdad? Si está aquí, no va a ser la misma si está aquí. Si está aquí, no va a ser la misma que si está aquí, ¿verdad? Así como lo explica José Alfredo. Ahora veamos. ¿Qué sucede cuando se suelta la piedra del lazo que la sostiene? ¿Qué ocurre? Si ustedes la Sale sueltan... volando, profe. Sale a una velocidad. Correcto. Viene con una velocidad inicial, ¿verdad? Y con una velocidad inicial que puede ser bastante grande dependiendo de qué tan rápido la esté girando. Correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no se mueve circularmente al soltarla? ¿Por qué deja de moverse en círculo? Porque ya no le está haciendo, profe, ya no le está haciendo en círculo, sino que, o sea, agarra, se va en línea recta, digamos así, ¿verdad? Y otra Correcto. por el peso, profe. Y otra por el peso. Puede ser por el peso también. Porque al dejar usted que ya no está haciéndole y usted le deja, entonces el peso hace que ya caiga. Ok, correcto. Bien, vamos a ver acá. Vamos a ver qué nos dice ya la teoría sobre el movimiento circular uniforme, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, esta palabra uniforme es clave aquí. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo se mueve, ¿verdad? Y por qué se mueve así, circular uniforme. Entonces, decimos, se define como movimiento circular aquel cuya trayectoria es una circunferencia, ¿verdad? Para esto, para entender más o menos qué es circunferencia, vamos a hacer esto. Este es un círculo. Este es un círculo. Círculo es la circunferencia, o sea, todo lo que está alrededor y lo que está dentro. Lo que está dentro del círculo y lo que está alrededor se llama círculo. Todo en conjunto se llama círculo. Solo lo que está alrededor, lo que ustedes ven ahí, eso se llama circunferencia. Y ojo, no es lo mismo círculo que circunferencia, ¿verdad? Entonces, por eso, aquí dice, se define como movimiento circular aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Entonces, esta es la trayectoria. Aquí, alrededor de este círculo, esta es una trayectoria. Y nos da ejemplos. Ejemplo, un disco compacto, las manecillas de un reloj,
o las ruedas de una motocicleta. Es decir, cuerpos que se mueven describiendo una circunferencia, ¿verdad? No cambian de posición y van a formar siempre ese movimiento. Ahora, dice acá, a veces el movimiento circular no es completo. Cuando un coche o cualquier otro vehículo toma una curva, realiza un movimiento circular, aunque nunca gire los 360 grados de la circunferencia. La experiencia nos dice que la experiencia nos dice que todo aquello da vueltas, tiene un movimiento circular. Ahí le falta una palabra. Que da vueltas, tiene un movimiento circular. Si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento circular uniforme. Aquí es el caso contrario de lo que nos decía José, que si nosotros tenemos un objeto que se está moviendo a la misma velocidad, entonces ahí decimos que tiene un MCU, a diferencia si pasara lo contrario que nos decía José, donde dependiendo de la posición va a tener mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, cuando tiene la misma velocidad en toda la trayectoria, se llama movimiento circular uniforme, ¿verdad? Así como nosotros teníamos MRU, movimiento rectilíneo uniforme, o como teníamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Aquí es circular, aquí no es recto, no es rectilíneo, nada, solo se llama circular. Entonces, el movimiento circular en magnitudes angulares. Ojo con esto. Esto, aunque es parte del tema, es algo que solo nos ayuda a medir. Así como nosotros, cuando nosotros estábamos midiendo velocidad, decíamos que era metros por segundo. Estamos midiendo aceleración, era metros por segundo cuadrado. Entonces, este movimiento también va a tener sus magnitudes. Ya no puedo decir metros, ¿verdad? Ya no puedo decir que son kilómetros por hora. No, esto va a cambiar ahora. ¿Por qué? Por el tipo de movimiento que es circular, ¿verdad? Entonces, la descripción del movimiento circular puede hacerse bien en función de magnitudes lineales, ignorando la forma de la trayectoria. Y tendremos velocidad y aceleración tangenciales. Ok, ¿qué será eso de velocidad y aceleración tangenciales? Supongamos que nosotros tenemos un círculo acá en esta posición. ¿Y qué sería una recta tangente? Porque cuando habla de tangencial se refiere a eso, a recta tangente. Es una recta que pasa por acá y toca nada más un punto de la circunferencia. Esa es una recta tangente. Entonces, si yo lo pongo acá, el punto que toca esa recta, para este tema aquí, nosotros vamos a decir que aquí tiene un tipo de velocidad acá. Y puede ir tanto para acá o puede ir para acá. ¿De qué va a depender? De si yo lo estoy girando así o si yo lo estoy girando al contrario, ¿verdad? Si yo lo estoy girando para acá. De eso va a depender. Entonces, a eso se le llama velocidad tangencial. Que en cada punto que yo tenga acá, el objeto se va a mover con una velocidad, ya sea para acá, para acá, para acá o para acá. Por eso es que al terminar esa trayectoria, cuando suelto el objeto, sale con esa velocidad, sale en línea recta, ¿verdad? Cuando se acaba. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre va a ir en esa dirección. Acá. Voy a hacerlo más claro todavía. Aquí. La velocidad siempre va a ir en esta dirección. Aquí. Va a ir en esa dirección o en esta dirección o en esta dirección o así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque es una velocidad tangencial, ¿verdad? Ahora, eso es en el caso de que yo mida esta velocidad como una velocidad normal. Digamos, velocidad igual a distancia por tiempo, distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces ese sería el tipo de velocidad. Pero hay otra forma de medir la velocidad, que es lo que dice acá, ¿verdad? Dice, o bien función de magnitudes angulares, y tendremos velocidad y aceleración angulares, que ahí ya cambia, ¿verdad? Ahora hablo de velocidad y aceleración angulares, que son distintas. ¿Y por qué se llaman angulares? Porque forman un ángulo. Entonces, cuando nosotros vamos a medir la velocidad y nosotros tenemos un círculo en esta dirección,
¿verdad? Entonces, la aceleración va a ser medida a partir del centro del círculo. Va a ser medida a partir de aquí. Va a ser medida así. Y a eso se le llama angular. Acá. A eso se le llama angular. Entonces, esta dirección de aquí es una dirección angular. ¿Y por qué se llama angular? Porque ahí forma un ángulo, ¿verdad? Esa es otra forma de medir la velocidad con respecto a eso. Y para eso nosotros usamos una unidad. ¿Cuál es esa unidad? Veamos lo que dice acá. Ambas descripciones están relacionadas entre sí mediante el valor del radio de la circunferencia. ¿Ustedes recuerdan qué es el radio? No es donde escuchamos música. ¿Qué es el radio? ¿Recuerdan? Bien, el radio no es En nada la más... circunferencia. Ajá, tiene que ver con la circunferencia, correcto, pero es Pero es un como, segmento, ajá, es un segmento que toca 2 puntos de la circunferencia. Un segmento de recta que Creo corta 2 puntos de la circunferencia. Dígame. creo que el valor es 3.14, algo así. O no. Ese es pi. Del radio. Ese Ah, es pi. es Sí, pi. ese es pi. Entonces, el diámetro es un segmento de circunferencia que va desde este punto hasta este punto. Y pasa por el centro. Va desde el punto A hasta el punto B. Ese es el diámetro, ¿verdad? Pero, ¿qué es el radio? El radio es la mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro. El radio va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Por eso se dice que es la mitad del diámetro. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tener otro radio. Aquí. Y si ustedes ven, esa es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, el radio es la mitad del diámetro. Por eso dice acá que ambas descripciones están relacionadas entre sí mediante el valor del radio de la circunferencia o trayectoria. Al trabajar con magnitudes angulares, es imprescindible entender lo relativo a una unidad de medida angular conocida como radián, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué es un radián. Antes de continuar, vamos a definir qué es un radián. Porque las medidas ahora ya no las vamos a dar en metros, ya no las vamos a dar en centímetros, sino que las vamos a dar en radianes. No es tan difícil de entender el concepto y aplicarlo tampoco. ¿Qué es el radián? La circunferencia se puede medir en grados y se divide en 360 grados. Eso sí lo sabemos. Un círculo mide 360 grados. A este método se denomina sexagesimal. Para usar la calculadora en grados, hay que ponerla en DG, degrees, ¿verdad? Eso significa grados en inglés. Otro método de medir ángulos es el radián y su valor del ángulo, este símbolo que está ahí se lee teta, ¿sí? Del ángulo teta en radianes se obtiene utilizando la fórmula radianes o teta en radianes va a ser igual al arco entre el radio y tenemos el ángulo medido en radianes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición de radián? Es un ángulo que el arco va a medir lo mismo que el radio. ¿Y qué es el arco? El arco es esta longitud de acá, la que se mide de aquí hasta acá. Si ustedes ven, ese arco es como que yo agarrara ese arco y lo estirara y lo pongo en el radio y lo pongo aquí. Entonces, cuando esas dos medidas son la misma, nosotros medimos que este ángulo es un radián, ¿verdad? Como que si yo tengo... ¿Qué lo hago? No tengo nada flexible aquí. Bueno, como que si yo tengo algo así, ¿verdad? Así. ¿Se alcanza a ver? Como que yo tengo algo así y lo estiro. Entonces, y eso mide lo mismo que el radio, entonces ahí tengo un radián. Si no mide lo mismo, no va a ser un radián, ¿verdad? Tienen que medir lo mismo para decir que mide un radián. Entonces, hacer la división del arco o perímetro de la circunferencia sobre el radio significa ver cuántas veces el radio cabe en el arco. Entonces, si este es el radio y lo pongo así sobre la circunferencia, ¿cuántas veces pueda? Entonces, a eso se le llama un radián, ¿verdad? Ahora dice, como el resultado, como el radio, perdón, y el arco deben medirse en la misma unidad, el radián resulta de ser un número sin unidades. ¿Por qué?
Porque veamos, acá tenemos que el arco y el radio. Entonces vamos a ponerle medidas. Supongamos que el arco mide 3 centímetros y que el radio también mide 3 centímetros, porque eso se tiene que cumplir. Si no miden lo mismo, entonces no sería un radián. Entonces, ¿qué se hace? Se cancelan los centímetros con los centímetros y me queda 1. Por eso se dice que el radián no tiene unidades. No se mide en grados, no se mide en minutos, no se mide en segundos, no se mide en metros, no se mide en pies, solo es un radián nada más, ¿verdad? Entonces, el valor del ángulo en radianes me indica cuántas veces entra el radio en el arco. Por ejemplo, si el ángulo θ mide 3 radianes, eso significa que el radio entra 3 veces en el arco abarcado por ese ángulo. Si quisiéramos calcular o conocer el valor del arco, hacemos, el arco va a ser igual a la medida en radianes por el radio. Eso significa esta fórmula acá, ¿verdad? La medida en radianes por el radio. Eso es. No sé si me van entendiendo hasta ahí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo sí, no sé los demás. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Los demás me van entendiendo? Sí, profe. Bien, voy a mostrarles algo acá. Creo que con esto me van a entender mejor la definición de radianes. ¿Y por qué me estoy deteniendo tanto en eso? Porque entender lo que es un radián me va a ayudar a facilitar cuando yo vaya a explicar ya la parte de velocidad angular y todo esto. Bien, vamos a ir aquí. Le va a echar tierra. Ok, veamos. Deja de molestar. Vaya, duérmase. ¿Qué, Pepito? Bien, le voy a poner este video que creo que aquí se va a explicar mucho mejor lo que es un radio. Y lo voy a dejar con el audio del video. Me dicen cuando lo estén viendo. Profe, Bien. como ya se va a terminar el tiempo, tal vez me explica cuál es la guía de esta semana, porque fíjese que yo no la tengo. Si quieren, vuelvan a entrar, por favor. Vaya pues, Para profe. poder Sí, terminar. porque ya va a terminar. No escucha nada de lo que... Profe, disculpe, mejor había de silenciar los micrófonos, profe. Ay, disculpe que los compañeros, va, para que podamos... Sí, ahorita ya. Ah, ok.
Profe, yo no escucho nada de lo que explica ahí. Ok, los demás están escuchando. Se escucha poquito, profe, pero lo que él está explicando es sobre las dos gráficas y arriba tenemos la respuesta. Ok, Tal mire, vez- voy a volverlo a poner y esta vez voy a hacer lo siguiente. Ustedes me dicen si lo escuchan ahí. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes. Ahora. Y ahora veremos. Ahí sí, profe. Gracias. Y pues primero que todo tenemos que hablar del concepto. Como siempre les he dicho, generalmente estos conceptos de pronto la primera vez que uno los lee no los comprende bien, pero pues para eso es el video, ¿no? Para comprender el concepto con ejemplos. Un radian es la medida de un ángulo. Pilas con esto. El radian es un ángulo. Entonces, primero que todo, quédense con este concepto. El radian es un ángulo, no es ni una línea, ni un pedazo de circunferencia, ni nada por el estilo. Es un ángulo, simplemente. Pero un ángulo que debe cumplir unas condiciones. Es un ángulo central, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es un ángulo central de una circunferencia cuya longitud, o sea, primera condición, debe ser un ángulo central. Segunda condición, que la longitud del arco, ya lo vamos a ver, supera a su radio. Para esto, primero que todo, quiero hablarles de estos dos ángulos. Espero que ustedes ya sepan este ángulo cómo se llama y este ángulo cómo se llama. Este ángulo, recordemos que se llama, por tener 90 grados, se marca así, se llama un ángulo recto. Entonces, siempre que a uno le dicen el ángulo recto, uno ya sabe que es un ángulo que mide 90 grados. Este ángulo se llama el ángulo llano. ¿Sí? Y a uno siempre que le dicen, ¿cuál es el ángulo llano? Uno de una vez se imagina, es un ángulo que mide 180 grados. ¿Sí? Asimismo, el radian, espero que al final del video les quede claro qué es un radian. ¿Sí? Un radian es un ángulo de, y más adelante vamos a ver cuántos grados. Para esto, pues para que les quede claro el concepto, vamos a pasar al computador y bueno, aquí vamos a empezar hablando de qué es un ángulo central. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar este programa que se llama GeoGebra, en el que uno puede hacer construcciones. Primero que todo, pues voy a hacer la construcción de una circunferencia, ¿sí? O de un círculo. ¿Y qué es un ángulo central? Un ángulo central es un ángulo que el vértice coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí? Se puede trazar hacia cualquier lado. Entonces, para eso, pues voy a hacer aquí un segmento de recta y otro segmento de recta hacia la circunferencia, ¿sí? Entonces, esto que yo acabo de trazar aquí se llama un ángulo central. ¿Por qué? Porque el vértice de este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Aquí voy a cambiar el color a este lado para que veamos claramente que esto que está con rojo es el radio de la circunferencia. Obviamente esto es otro radio de la circunferencia. ¿Qué más dice? Entonces, es la medida de un ángulo central de la circunferencia, o sea, va a ser un ángulo de estos, o sea, el ángulo puede ser así de grande o más pequeño, pero tiene que cumplir otra condición, cuya longitud de arco, entonces aquí voy a dibujar la longitud de arco. Para esto voy a graficar, este arco es el que nos importa, que le voy a cambiar también de color, ¿sí? Este arco. Entonces, aquí está el radio. ¿Cuánto mide ese radio? En este caso, ese radio, ¿sí? Ese radio mide 2 unidades. Aquí lo vemos que mide hasta aquí 1 unidad y hasta aquí 2 unidades. Obviamente yo lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Para que el radio mida más o menos. Eso, la medida del radio no importa. Lo que importa es que ese radio, en el ángulo del que estamos hablando, la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Entonces, como el radio mide 2, si el arco llega a medir también 2, entonces este ángulo sería un radian. Voy a marcar aquí el ángulo. En este caso,
este ángulo mide 51,8 grados. Voy a poner aquí la medida también del arco. Entonces, aquí podemos ver que en este ángulo, o sea, algo que ya conocemos es, por ejemplo, este ángulo, que es de 90 grados, ese ángulo se llama ángulo recto, como lo vimos en el tablero. Pero ahora, este arco, en este caso, el radio mide aquí 2 y el arco mide 2,6. Entonces, este ángulo no se llama un radián, porque como lo vimos, para que sea un radián, el arco debe ser igual al radio. Entonces, pues obviamente, si yo muevo el ángulo, si yo amplío el ángulo, va a ser mucho menos un radián. ¿Por qué? Porque si el radio mide 2 y el arco mide 3,8, pues no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es un radián? Cuando yo haga que este arco mida 2 unidades, al igual que el radio, pues automáticamente ese ángulo se llama un radián. Voy a tratar de que mida 2, ahí exactamente, ¿sí? Miren que este radio mide lo mismo que este arco. Pilas, que no vayan a cometer un error muy común de los estudiantes, que es que cuando uno les dice midan este arco, lo que hacen es medir desde este punto hasta este punto. Y ahí lo que harían sería medir esta línea. Pero no tenemos que medir esta línea, tenemos que medir es este arco. O sea, para tomar esta medida tenemos que irnos con una regla.